Cuestión pública. El abuso es una cuestión pública. Es una cuestión fundamental. Históricamente se resolvía el problema de abuso de dos maneras. La más rápida era diciendo los niños mienten. Y siguen diciéndolo. Pero no con la naturalidad y el éxito que han tenido a lo largo de los siglos. A lo largo de los siglos, decir los niños mienten terminaba la cuestión. Hoy no alcanza eso. Pero la segunda manera es un poco más compleja, y eso es un mal arte jurídico, era trasladarlo a la esfera privada, llevarlo al terreno como la violencia de género. Eso es una cuestión privada, de familia, etc. A tal punto que el Código Penal lo pone dentro del delito de instancia privada. Yo no sé si hay algún abogado acá. Bueno, le pido que anoten, Daniela, toma nota, porque realmente entre tanta gente, si para un tema como este no van abogados, es para tomar nota. Por favor, ya no hablemos jueces, porque jueces no van a ver, pero un abogado. Cuando este es un tema donde necesitamos todos los días abogados, y hay mucho. Ya me olvidé lo de claro que se decía que era una cuestión privada. En el Código Penal argentino, los delitos contra la integridad sexual están incluidos en tiene tres categorías. El derecho penal argentino tiene los delitos de acción pública, que son la mayoría de los que ustedes conocen: el homicidio, la estafa, etc. Están los delitos de acción privada. Lo de acción pública directamente actúan de oficio, los fiscales, la policía, y el juez. Los de acción privada tienen que ser iniciados, seguidos y terminados por el particular. El ejemplo tradicional es la injuria y calumnia, que es un delito de acción privada. El dueño es el injuriado o el calumniado, que tiene no solo que iniciarlo, tiene que ser querellante, seguirlo, porque si lo abandona se cae. Es decir, el Estado no hace nada. Y la tercera categoría es esta: son los delitos de instancia privada, que son aquellos en los cuales, que son delitos sexuales por excelencia, donde la víctima lo que hace es poner en marcha el motor de la justicia, denuncia. Pero una vez que instó, de ahí viene la palabra, continúa solo. El Estado ya continúa. ¿Qué pasa? Que esto está colocado en ese espacio y tiene como consecuencia, pero estoy hablando de un siglo de vigencia de esto, tiene como consecuencia que se llegue a una etapa de juicio y se anule todo, porque quien hizo la denuncia era la maestra y no era la mamá o el papá o el otro o el cargado. Entonces yo pregunto, porque realmente es para dejarlo planteado: si nosotros tenemos la Constitución Nacional que habla de la protección integral y una criatura fue abusada, si la madre o el padre no hacen la denuncia, por algo será, o sea, algún motivo tendrán para no hacerla. Y cualquiera sea el motivo, nunca puede frenar la posibilidad de que el Estado investigue. Y el Código, desde siempre, tiene abajo de ese artículo, tiene una excepción que dice: salvo o algo así, cuando vienen intereses gravemente contrapuestos. Y entonces es interesante plantearse, para mí, yo no me lo planteo, lo aseguro, en todos los casos en los que aquellas personas que deberían denunciar, que son la madre, el padre, el tutor, el cargado, etc., no lo hacen, sus intereses están contrapuestos con la criatura víctima. Lo cual significa que en la práctica, de hecho, en la República Argentina el abuso es de acción pública. Ahora recorran los tribunales y pregúntenle a los jueces cuántos creen que es de acción pública. Y cuando la mayoría le responda que no es de acción pública, entonces pregúntenle por la Convención sobre Derechos del Niño. Esto es una falencia. Y yo lo menciono porque, aunque acá estemos hablando de la escuela en particular, esto incide también en la escuela. Pues tiene que ver con lo que le va a pasar a la maestra que denuncia cuando le digan que está mal denunciar. Es absolutamente obvio
que el niño es niño, el adulto es adulto, y no está de más que yo lo aclare porque hasta hace no muchos años se careaban a los niños con sus padres en los juicios. Afortunadamente hoy no van a los juicios, pero cuando iban hasta no hace muchos años a los juicios, se hacían careos con los adultos. Cuando el careo es un acto, es el primero que no sirve para nada, además está así, por lo menos en mi experiencia. Pero aún cuando sirviera, como es una medida permitida, que es cara a cara, careo viene de eso, de estar cara a cara y decir, mira, hay una contradicción. Por definición, cualquiera se da cuenta que es una medida para pares, no para criaturas que tienen asimetría con los adultos. Entonces, la asimetría no es solo por el tema del careo, la asimetría yo la menciono porque tiene que ver con que esa asimetría es la que va a condicionar la interpretación de todas las cosas que uno haga de lo que ve de la criatura, de la conducta de la criatura y de las cosas que pasan y que dice la criatura. Por eso hay que tener en cuenta la asimetría en todas las etapas de intervención. Y la escuela, que después vamos a eso, es la etapa por excelencia, la etapa inicial, es donde se suele develar la mayor parte de los abusos. Se develan en el colegio. Primero por la frecuencia con que van los niños, todos los días. En segundo lugar, por la confianza que hay con el maestro, la maestra. Yo digo maestra porque son mujeres, pero esa confianza es la que habilita a que se tome conocimiento. El problema es qué hacemos después. Yo creo que la gran pregunta, que por supuesto ahora cuando podamos pasamos a intercambiar sobre eso, es qué se hace después, qué se hace cuando se sospecha y qué le pasa al que sospecha y hace, ¿no? Lo otro, que sería la síntesis de todos, la síntesis de todas las características es la diferencia con el resto de los delitos. Esto es fundamental porque todas estas características, la suma, es la que permite tener conciencia de la diferencia que existe entre el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes y todo el resto del catálogo de delitos del Código Penal. No tiene nada que ver. Antes yo daba el ejemplo del reloj y realmente, si no fuera trágico sería gracioso, pero a ninguna víctima del robo de un reloj se le pregunta en el juicio si exhibía provocativamente el reloj delante del ladrón. No, claro, no te van a aceptar eso. O si pasaba con el Mercedes-Benz, si circulaba provocativamente por la manzana donde vive el ladrón. Pero sí van a escuchar que se investiga el largo de la pollera de la víctima, en los casos de delitos sexuales. Entonces, esta diferencia con el resto de los delitos es la que le da las particularidades que tiene el abuso y que tienen que ser, hay que tomar conciencia desde el primer día, no en la mitad del juicio o al final. El primer día hay que estar conscientes de que estamos hablando de un fenómeno completamente distinto al robo, a cualquier otro tipo de delito. Esto es esencial. Yo no sé, ¿cómo estaríamos? Estamos 20 minutos. Está bien, yo para administrar. Estas son las características, consecuencias, para que ustedes tengan en cuenta y lo piensen cuando estén interactuando con criaturas y puedan llegar a tener algún tipo de sospecha. Hay consecuencias que son físicas, que no va a dar el tiempo para desarrollar, están en todos los libros, que tienen que ver con desgarros anales, vaginales, distintos tipos de consecuencias físicas que ya les digo, las encuentran en distintos libros. Pero hay trastornos psicológicos que son consecuencias del abuso, en los que yo particularmente me detengo porque a mí en lo personal me llamó la atención hace muchos años haciendo juicio de abuso. Estamos hablando de 25 años atrás, el primer juicio que yo hice de este tema es donde pude observar, a partir de ahí, presté atención porque aclaro, ni yo ni ningún juez fue capacitado jamás en esta temática. ¿Por qué? Porque como estamos como ahora arriba,
los jueces están ahí arriba del estrado, entonces se presupone que saben todo, etcétera, y que van a recibir. Es todo mentira. Es todo mentira porque ni saben todo, ni van a decir lo correcto. No tengo que decírselo eso, pero la realidad es que yo me enfrenté con eso, o sea, yo lo viví. Y al vivirlo, y sin conocimiento y sin preparación, me llamaba muchísimo la atención las criaturas en esa época que iban a los juicios, que frente al interrogatorio tradicional de la criatura sentada frente a los jueces, las criaturas sobre este tema no contestaban nada, o miraban hacia el techo, o lloraban sin lágrimas, o con lágrimas pero sin ruido. Y a mí me impactaba mucho eso porque no, insisto, al no estar capacitado no lo entendía. Y esto seguía hasta que el fiscal o algún juez decía, bueno, si no contesta. Y así se terminaba la historia. Evidentemente está muy claro que no era el lugar donde tenía que estar la criatura, pero estuvo, y por suerte dejó de estar ahora, pero estuvieron durante muchos años ahí. Ahí en aquella época es donde yo veo una cosa que es la que les dejo planteada para que la tengan en cuenta, que tiene que ver con que dentro de esos trastornos psicológicos muy amplios que provoca el abuso, les recomiendo un libro antes que nada, muy nuevo, de Susana Toporosi, que se llama En carne viva, de editorial Topía. Es muy nuevo, tiene semanas, pero realmente tiene un tratamiento que ahora yo voy a citar algunas frases de ese libro porque me impactaron. Yo tuve la suerte de presentarlo en Buenos Aires, y como todo libro que se presenta hay que leerlo. Perdón, no le pide que presente el libro, pero tiene que leer bien. ¿Cuál era la editorial? Topía. Es sumamente interesante ese libro. Y yo lo traía a cuento porque en aquel momento, cuando a mí me impactaba ese silencio o ese llanto sin ruido, etc., y no lograba entender por qué, con el tiempo investigando, lo asocié con algo que es exclusivamente proveniente de la psicología, que tiene que ver con los trastornos disociativos. Y entonces me di cuenta que si la criatura es abusada en su casa durante años o meses, necesita, como todos, recurrir a algún mecanismo de defensa, porque en realidad cualquier hecho traumático hace, a los adultos también, que recurramos a mecanismos de defensa para sobrevivir, para seguir adelante. En el caso de las criaturas abusadas, esa visita nocturna que se va produciendo todas las noches o casi, la obliga a tomar alguna medida para poder levantarse a la mañana, ponerse guardapolvo e ir al colegio. Porque si no, se muere, se desintegra, no va a poder levantarse a la mañana. Ahí es donde se disocia. Entonces, una es la criatura que es abusada a la noche y otra es la que va a la mañana, se pone guardapolvo, y muchas veces el propio abusador es el que le da la tostada para el desayuno. Por eso necesita disociarse. Y esto lo digo no solo para que lo tengan en cuenta como fenómenos que se producen mucho en estos casos, sino sobre todo porque es la explicación que niega aquella afirmación de que la nena está bien. No está bien. O que lo que le pasa tiene que ver con otra cosa. No es así. Hay un fenómeno que por supuesto no lo va a explicar ni un juez, ni un maestro, ni una maestra, ni una psicóloga. Sí, psicóloga sí, por supuesto. En realidad es de la psicología que se va a explicar qué es lo que le está pasando. Lo cual no significa que uno desde otra disciplina, o otra actividad o trabajo, pueda verlo y pueda prestar atención a esto. Es uno de los tantos indicios, porque yo después, cuando veamos las preguntas que anticiparon, que tiene que ver con los signos y los síntomas, que es prácticamente imposible hacer una enumeración de los signos y los síntomas. Por eso a mí me parece importante conocer cuáles son las características del fenómeno, conocer cuáles son, y ahora vamos a ver qué pasa con la maestra, o sea, qué rol tiene la maestra frente a todo esto, porque creo que es un poco la síntesis de la preocupación de ustedes, y creo yo que el sentido de la iniciativa de la gente que organiza no era solamente hablar de las características del fenómeno, sino sobre todo qué pasa
dentro del colegio cuando uno se entera de todo esto. Tenemos 15 minutos más. Miren, obligación de intervenir del Estado, porque yo les decía que si lo tomamos como una cuestión de acción pública, y no cabe ninguna duda porque el Estado argentino se comprometió a intervenir en cualquier hecho que afecte criaturas, aclaro, al día de hoy, cualquier hecho que dañe a una criatura en la República Argentina es una cuestión de Estado, sea quien sea el protagonista. Es una cuestión de Estado, no es privada, y esto es importante porque esto también obliga a la maestra a actuar. Yo no estoy diciendo que se inmole la maestra, porque un poco el objetivo de conversar hoy esto es lograr que no se inmole, porque es tremendamente injusto. Así como es injusto para la criatura ser abusada, es injusto para la docente tener que pagar las consecuencias de haber intervenido o comprometerse con eso. No tiene que pasar. Pero tampoco tiene que pasar que por esa razón dejen de dar noticia de lo que está pasando. Vamos a tratar eso de aclararlo porque me parece que es central, por lo menos, para que después el Estado, yo les decía, como es una cuestión pública, el Estado tiene que intervenir. Porque si la protección es realmente integral, se modificaron las prioridades. Y así como durante siglos se enseñó en el derecho penal que la prioridad es el esclarecimiento del hecho y la eventual sanción del responsable, hoy no es así en materia de protección de derechos. Hoy en caso de abuso, la prioridad es la protección integral de la criatura. Y en segundo lugar, el esclarecimiento del hecho. ¿Por qué? Porque si se protege adecuadamente, entonces se va a esclarecer adecuadamente y sancionar. Y no al revés. Por eso lo que hay que resignar no es la protección integral, jamás es la prioridad de la protección integral. El problema es hacerle entender a todo el sistema en qué consiste la protección integral. Porque también hay tanta protección integral como individuos interpretando. Hay otra norma de la Convención sobre Derechos del Niño que además del interés superior, que además de la protección integral habla del interés superior del niño. Y dice que cualquier medida administrativa o judicial que se tome, la consideración especial será el interés superior del niño. Ahora resulta que hay juzgados de familia que en el nombre del interés superior del niño lo revinculan con el abusador. ¿Cómo es posible que una norma tan clara sea interpretada de tantas maneras? Por la ideología. Porque todo lo que estamos hablando es ideología pura. Por eso es tan importante que nosotros seamos conscientes del rol que tiene la ideología en cada decisión que se toma. Empezando por la designación de aquellas personas que van a decidir la vida de los conciudadanos, que son los jueces. Entonces, ese verso histórico de que los jueces no tienen ideología, que los jueces son totalmente objetivos, lo cual realmente es una animalada, no sé, lo dicen todos los días, pero quien lo diga está diciendo una animalada, porque el ser humano no puede ser objetivo. Porque estamos atravesados por nuestra propia subjetividad, porque es lo que aprendimos desde chiquitos, en todos los lugares donde nos vinculamos con gente. En el colegio, en la iglesia, en el club, en todos lados, con los amigos. Esa interacción se transforma en ideología. Esa es nuestra ideología, ese es nuestro cristal. Y de acuerdo a lo que hayamos vivido y experimentado, vamos a ver e interpretar las cosas. Entonces no nos vengan a decir que quien va a decidir la vida del otro es absolutamente objetivo. No es objetivo. Está atravesado por la subjetividad. Lo que sí le podemos pedir y exigir es que sea imparcial. Y ahí entramos en otro problema, que es la imparcialidad, porque la imparcialidad también va a depender de cuál es la ideología que tiene esa persona. Porque no es lo mismo un juez o jueza, y acá agrego a la mujer porque he tenido experiencias tristísimas con juezas mujeres esperando tribunales, no es lo mismo el juez o jueza misógino que aquel que es respetuoso de los derechos humanos. Pues su visión va a ser distinta y su interpretación va a ser distinta. Lean, para ir a otro país, lean el español, es muy largo, pero leanlo igual, es La Manada en España, que es una prueba muy, muy clara de esa visión masculina. Y para ir más cerca a Mar del Plata, lean la absolución de la señora esta, provisoria, ¿no? Afortunadamente provisoria.
Estamos a nada, 5 minutos y yo les quiero plantear algo antes de ir a la pregunta, que tiene que ver con que todos los avances que hubo en los últimos 20, 30 años, no más, en materia de protección de derechos, en materia de abuso de niñas, niños y adolescentes, en materia de violencia de género, esos avances produjeron reacciones. Todos los avances en materias sociales generan reacciones. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la palabra reaccionario viene de ahí. Y en el tema específico de abuso infantil, los avances que hubo de pasar de ese modelo de los niños mienten a, por ejemplo, los niños hasta cierta edad no tienen posibilidad de fantasear sobre situaciones sexuales no vividas. Imagínense el cambio que significa con lo anterior. Ese cambio ha generado reacciones. Son los avances positivos que generan reacciones negativas. Eso en inglés se llama backlash. Es gravísimo, es muy, pero muy grave, porque esas reacciones son violentas. Son de distintos tipos de violencia, pero son violentas. Porque son las reacciones de los que pierden derechos. Pierden, más que derechos, diría privilegios en realidad. Que son los abusadores, los que hacen negocio con el abuso, los que defienden el abuso, que con estos avances, obviamente, sus intereses se ven perjudicados. Entonces reaccionan como todo reaccionario. Y esa reacción se traduce, en el caso de las causas judiciales o de denuncias, se traduce en ataques. Se traduce en ataques, en primer lugar, a la víctima, por supuesto, a las criaturas en forma directa, de todas las maneras posibles, desde el descrédito hasta lo que ustedes quieran. En segundo lugar, a las mamás protectoras, por razones también obvias, descalificándolas, etc. Hay infinitas formas. Si yo les cuento, hoy por suerte ya no todos los argumentos son sostenidos, pero hace 20 años atrás lo que ustedes escucharon en los juicios no podían creerlo, de cómo a mí me ha pasado, para dar un solo ejemplo y sin detalles, pero un abusador acusado de corrupción de su propia hija biológica, con la cual tuvo 2 hijos, en el juicio decía que nunca había tocado. Esto doy solo de los tantos ejemplos que se pueden dar de a dónde llega, es decir, más. En todos los años que yo jugué casos de abuso no conocí una sola persona condenada que haya reconocido que abusó, lo cual no sucede con ningún delito, salvo lesa humanidad, que también es de otro rubro y que tiene mucho en común, ¿no es cierto?, en materia de abuso. Carlos, tenemos sala hasta las 8, así que hay 20 minutos más. Entonces completo mejor la idea. Estos ataques y tenemos aquí por papel, estos ataques a las víctimas, a las personas que los acompañen, madre, vecina, etc., a los profesionales que las ayudan, estamos hablando a las y los docentes, a las psicólogas, a las trabajadoras sociales, a los médicos, a las enfermeras, o sea, a todo profesional que quiera darle ayuda, al buen policía, al buen juez, al buen fiscal, porque también han sufrido represalias. Son los menos, por supuesto, los buenos policías, fiscales y jueces, pero los hay y han sufrido represalias. Y estos ataques generan primero, el conocimiento del abuso yo había mencionado antes que genera una crisis. En el caso de las familias es obvia, porque las familias no pueden sobrevivir a un develamiento de abuso. Pero también generan crisis en las instituciones, porque están interpelando a la institución. En el caso de una escuela, están interpelando a la escuela. En el hospital están interpelando al hospital. Y lo vemos en muchísimos casos. Ahora se está poniendo sobre la mesa el tema de la discusión sobre aborto. Cuando sale a la luz, no estoy hablando de la legalización, con la cual yo estoy de acuerdo, sino que estoy hablando con los casos en los cuales el propio código dice que
se debe hacer el aborto cuando lo solicitan, ¿sí? Caso de violación, etc. Cuando en la República Argentina, en las distintas provincias, los médicos se niegan a hacerlo a pesar de que la propia ley lo está diciendo, es uno de los ejemplos más claros de la anomia que yo hablaba al principio, de cómo la norma no vale, porque es ideología pura la que se está oponiendo a eso. Están violando la ley, no les pasa nada. Y en el caso de los hospitales, en el caso de violencia de género, muchísimos casos de médicas y enfermeras que por haber puesto en el informe lo que el jefe decía que no pongan, han perdido el trabajo. Y pasa con los docentes también. Y esta crisis, que es un tema que me parece también que lo tiene que tener muy en cuenta, yo les decía antes, no morir en el intento, no inmolarse. Hay un fenómeno que se llama, también en inglés, hoy, como Estados Unidos es el único país que no ratificó la convención, yo escribo en inglés. El burnout, esto es una R. Burnout significa literalmente incinerarse, quemarse. Esto es lo que pasa con muchísimos profesionales que son atacados por esta gente. Muchos profesionales que no son defendidos por la propia institución a la que pertenecen, que no son defendidos por la propia corporación a la que pertenecen, y que terminan con este fenómeno, siendo víctimas del burnout, que para que tengan una idea muy clara, el estrés es el agotamiento, el cansancio. El burnout es otra cosa distinta. En el burnout se produce algo que no se produce en el estrés, que es que uno se cuestiona su propia profesión, su capacidad para hacer su trabajo. Esto es lo que logran atacándolos. Que uno empiece a dudar de si es capaz como enfermera, como médico, como psicólogo, como docente. Porque tiene que sufrir estos ataques y se malogra profesionalmente en muchísimos casos, más de lo que ustedes pueden imaginar. Y esto es una cuestión a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si bien no es posible por ahora evitar esos ataques, sí es obligatorio elaborar respuestas a esos ataques. Y de las respuestas que se elaboren y se den a esos ataques va a depender que se produzca o no el burnout. Porque no es lo mismo la psicóloga que hace un informe según su saber y entender y termina condenada, como es el caso de Daniela Lescano de Tandil, que aquella que es contenida y protegida por su propia corporación profesional. Porque el resultado va a ser distinto.